Hola, esta es una serie de videos que voy a hacer para hablar específicamente de algunas estrategias de diseño bioclimático y sustentable para poder empezar a aplicarlo ya directamente al proyecto. Es muy importante saber que inicialmente necesitamos hacer todo el análisis del contexto, del sitio, del usuario, todo eso que ya se estaba viendo desde antes, y aquí lo que vamos a hacer es retomar toda esa información para ver cómo podemos empezar a aplicarlo ya directamente. Antes de comenzar, es muy importante mencionar que aquí se están poniendo diversas consideraciones y no es de que todas sean exactamente para todos los proyectos. Recordemos que cada proyecto es diferente, entonces este es una especie de checklist, como siempre ando diciendo, en el cual vamos a ver cuál de todos estos puede aplicar mejor al proyecto y saber de dónde podemos empezar a proponer alguna de las estrategias. Y bueno, esta para mí sería como la primera estrategia. No es de que tenga un orden en específico, pero considero que al ser una cuestión como más general es muy importante, ya que es donde vamos a empezar a zonificar lo que va a ser nuestro proyecto. Y como tal, la parte del emplazamiento, también depende mucho del tamaño del proyecto. Cuando un proyecto es muy grande, sí es más evidente aplicar esta estrategia, porque necesitamos ver en qué parte del terreno vamos a acomodar cada uno de los elementos. Hay veces que tenemos un proyecto demasiado pequeño en el cual el emplazamiento como tal no es una estrategia tan relevante, sino posiblemente nada más ver el tema de restricciones, coeficientes y hasta ahí, ¿no? Pero ahorita vamos a ver todas las consideraciones para ver cuáles pudieran aplicar. En primer lugar tenemos una definición muy global de lo que es el emplazamiento, en el cual la RAE lo define como situación, colocación o ubicación. Y ya como tal, en el sentido del emplazamiento, hablamos en la ubicación del sitio en su contexto más amplio. Puede ser desde urbano, rural, natural, y también la ubicación como tal del edificio, dentro de los límites de un sitio o un terreno determinado. Por ejemplo, si ustedes están realizando un proyecto urbano muy grande, aquí es donde entraría temas de un contexto mucho más amplio, en el cual tenemos que identificar muy bien todas las áreas de crecimiento que sean adecuadas para como tal el diseño urbano que vayamos a generar, que limite una expansión inadecuada y cuestiones rurales o así que se tengan alrededor. Pero lo que sí es que en cualquier tipo de proyecto tenemos que identificar muy bien el tema de ubicación. Y es que a veces nada más lo contemplamos como, está ubicado en tal lugar y ya. Pero no, realmente necesitamos hacer un análisis profundo de todo lo que conlleva esa ubicación en específico. En este caso, hablar de las necesidades, el impacto que pudiera tener. Y aquí es donde podemos tener este listado de temas como a considerar, por ejemplo, distancia, horarios, estilos de vida, cómo es el vecindario, cómo puede trabajar la familia, en caso de proyectos pequeños, o inclusive puede ser un barrio y cómo cada familia puede interactuar, el acceso en cuestión de accesibilidad vial, desde carreteras, caminos, estacionamiento, acceso al transporte, a las ciclovías, servicios, acceso a la naturaleza. Entonces, todo esto, si se dan cuenta, son cosas que ya se hicieron en el análisis del sitio y que más bien aquí en la estrategia como tal de emplazamiento es donde vamos a tomar cuál de estos puntos son importantes a considerar. Como bien les decía, no en todos los proyectos va a aplicar, pero en algunos seguramente podrán identificar qué punto de estos es importante para poder empezar a determinar cómo puede afectar. De decir, no, por ejemplo, no sé, el tema del transporte es muy importante porque justamente, no sé, hay poca accesibilidad o tenemos muy cerca, no sé, el tema de autobuses y ahí puede generar un problema. Ya más adelante vamos a ver el tema de consideraciones, donde vamos a poder entender dónde puede ir cayendo cada uno. Pero en sí, es esta parte, ¿no? Como de ya tener ahí la información recopilada y poder empezar a identificar cuál es alguna problemática o situación especial. Y ya a nivel un poquito más específico, tenemos el emplazamiento del edificio, que es donde también puede aplicar la mayoría de los proyectos arquitectónicos, ya que el anterior, bueno, el primero era como una cuestión un poquito más urbana, pero aquí ya hablamos directamente de un edificio, cómo es la ubicación de una obra edificada dentro de los linderos que le corresponde, ¿no?
Y bueno, aquí tenemos un par de definiciones en el cual en uno menciona que es la representación gráfica en planta, que está destinada a ilustrar la situación de un edificio y a describir el entorno o contexto en el que está sentado. Y otro es la manera en la que se establece la relación entre el objeto arquitectónico y el sitio. Digo esto a nivel muy general, pero para que empecemos a empaparnos con a lo que nos referimos con el emplazamiento del edificio. Y bueno, esto es muy importante porque, como se mencionaba, pues hay una relación entre el objeto arquitectónico, en este caso nuestro edificio, y el sitio. Y esto es porque tenemos que entender y analizar pues todo el contexto en cuestión natural, artificial, para que contemplando todo eso, como por ejemplo el tema de orientación solar, vientos y demás, podamos aprovechar eso para beneficiar, más bien para atender pues las necesidades de los usuarios. Y bueno, de todo esto que comentamos, pues también se le puede conocer con el término de sitios y paisajes sostenibles, que no es como tal que estemos hablando de una estrategia de paisaje, o sea, así como de vegetación y demás, sino realmente de pues el contexto en el que nos encontramos, ¿no? El paisaje que está a nuestro alrededor. Y bueno, esto es que pues lo manejemos de manera sostenible, ya que así tenemos pues múltiples beneficios. Por ejemplo, pues se restauran paisajes alterados, mantener o regenerar los suelos y la vegetación, gestionar y filtrar las aguas pluviales, crear condiciones microclimáticas ventajosas, minimizar los impactos de desarrollos. Estos serían como las ventajas de poder hacer una buena estrategia de emplazamiento o en este caso como sitio sostenible, vamos a llamarlo. Aquí tenemos algunos ejemplos como el agua, que pues más adelante va a ser una estrategia muy específica que voy a tratar, pero a grandes rasgos pues el tema de capturar, tratar las aguas pluviales, las superficies impermeables, jardines de lluvia, techos verdes, etcétera. También el tema de los suelos, que pues es una cuestión muy importante que tenemos que cuidar y que cuando ya estamos como en un lugar muy urbanizado a veces perdemos de vista porque luego llegamos a un terreno en el que pues ya es un baldío, ya está todo urbanizado y no le damos la importancia. Yo esta parte hago mucho hincapié en respetar los coeficientes de absorción, que pudiera ser una estrategia muy simple, nada más de reglamento, que también aquí lo vamos a mencionar, pero que sí es importante pues para proteger y preservar los suelos justamente. Y bueno, también el tema de la vegetación, que también pues depende mucho del sitio. Puede ser que pues ni siquiera tengamos nada de vegetación en el sitio o que nos toque un proyecto pues totalmente natural. Y bueno, como tal, aquí ya vamos a empezar ahora sí con las consideraciones para un emplazamiento bioclimático y sustentable. Lo que vamos a hacer es, vamos a ver varios parámetros en el cual pues ustedes vayan tomando nota para que pues puedan empezar a definir sus estrategias. En este caso no es tanto como que tengamos tal estrategia, sino lo que vamos a hacer ahorita es tomar en cuenta las consideraciones y ya de esas pues va a ir saliendo pues qué consideraciones tienen que tomar justamente en su proyecto. Espero darme a entender. Por ejemplo, un tema pues muy importante es el clima, pero no nada más el clima en el que analizamos, pues en la ciudad tenemos tal temperatura y llueve tales fechas y ya. No, o sea, realmente entenderlo y también muy importante, entender el microclima que tenemos pues en el entorno, porque pues no es lo mismo si estamos a las afueras de la ciudad o estamos en una zona de alta pendiente donde los vientos corren más y el frío se siente pues con mayor intensidad. Esa parte del microclima creo que es muy importante pues de entender el sitio en el que estemos. Entonces, bueno, para lograr esto necesitamos analizarlo de manera correcta, que se supone que ya se hizo en el análisis previo. Y aquí pues ya vamos a empezar a ver pues qué consideraciones tomar. En este caso, ver si hay alguna prioridad, ¿no? De decir, no, pues sabes que el tema de lluvia es súper prioritario porque llueve muchísimo y hay que captar, pero también hay inundaciones. Y entonces ahí empezamos a identificar. O tal vez es un clima cálido húmedo en el que el tema de la temperatura es primordial, enfriar y bajar el tema de humedad. Entonces así es donde pues primero necesitamos como identificarlo para que pues ya determinando estas características pues acentuar las que se deban acentuar y mitigar pues las que necesitamos mejorar.
para pues cuestiones de confort, mejora pues la parte del uso de energía del proyecto, etcétera. Y evaluando este microclima que les comentaba, pues para que podamos aprovechar, pues no sé, en este caso si tenemos un viento que pues vemos que es factible aprovecharlo o necesitamos repelerlo, ahí es donde necesitamos empezar a identificarlo. Para más adelante, pues ya vamos a ver estrategias muy puntuales, ¿no? En cuestión de enfriamiento o ventilación, etcétera. Y también la parte, esto es muy importante, la prioridad del acceso solar o el acceso al viento, porque son dos de las estrategias más importantes al momento de determinar el emplazamiento. Ahorita no estamos viendo las estrategias exactamente puntuales que vamos a ver más adelante. Me refiero a decir qué dispositivos de protección solar voy a poner o exactamente dónde voy a poner las ventanas para la ventilación cruzada. Eso va a ir como un paso adelante. Ahorita lo que necesitamos es, a nivel general, cómo le vamos a dar acceso a esos elementos que es como el sol y el viento. Ya sea que los vamos a querer aprovechar o los vamos a necesitar como mitigar, etcétera. Entonces, me ha pasado, ¿no? Que tengo algún proyecto en el cual por ejemplo, la orientación óptima solar es contraria a la orientación de los vientos y pues ahí necesitamos ver, empezar a ver cómo solucionarlo, de decir, ¿sabes qué? Es que acá tengo un viento súper fuerte, puedo taparlo con algún elemento como vegetación, pero si pongo eso me voy a tapar el sol y necesito también recibir esa parte. Entonces ahí es donde necesitamos empezar a identificar qué podemos aprovechar, qué no y cómo solucionarlo. También muy importante, a veces cuando analizamos el clima, pues pareciera, pues el viento viene por acá y demás. Pero por ejemplo el tema del viento, inclusive el sol con algunas, por ejemplo, barrera vegetal o algún edificio que nos tape, puede no ser el que está en nuestro análisis general y por eso necesitamos ver muy bien el contexto, ya que pues la conformación de este terreno o el contexto en general pues modifica pues justamente por ejemplo los movimientos de aire y el acceso al sol. Entonces sí necesitamos identificarlo en este punto. Para lograrlo pues podemos hacer un estudio de sombras que ya hemos visto en otros videos para decir, no, pues ya vi que tengo esta barrera vegetal y pues me da sombra justo en estas fechas y demás. Acuérdense que los estudios que se hagan, como el estudio de sombras o el análisis de clima, no es de que se haga así un estudio súper específico y detallado de todo, sino justo lo que necesitamos es determinar y priorizar qué es lo que necesitamos investigar de acuerdo a qué es lo que nos está afectando dentro del proyecto. Otro tema súper importante es identificar los riesgos naturales y pues cualquier cuestión que implique pues cuestiones del cambio climático. Esto porque luego a veces pasa que, no sé, por ejemplo, hay lluvias que igual y cada 5 años, cada 10 años llueve muchísimo y hace desastres. Y esto lo hemos estado viendo, este año llovió muchísimo y pues ha habido muchísimas catástrofes. Y a veces es donde nos damos cuenta de proyectos en los cuales pues no se toma en cuenta pues este tipo de lluvias atípicas, hablando ahorita como este ejemplo, ¿no? En el cual pues nos afecta si quieren un día en 5 años, pero ya con ese día, o sea, ya todo lo echó a perder. Entonces sí es importante identificar eso porque se puede resolver de una manera a veces muy sencilla, ¿no? De decir, pues sabes que a veces llueve mucho, pues hay que cuidar mucho los niveles, ¿no? En el cual estamos trabajando, el tema del drenaje pluvial, en cuestión de lluvias, ¿no? Si estamos en una zona sísmica, pues mucho cuidado con el estudio de mecánica de suelos, el plano estructural, o en un lugar de huracanes, etcétera. Entonces, sí es muy importante identificarlos porque de ahí automáticamente van a salir muchísimas estrategias en el cual podemos empezar a decir, no, pues, no sé, es una zona costera, hay huracanes, puede pasar esto, puede haber vientos de tal velocidad. Entonces, ¿cómo vamos a conformar la estructura, las ventanas, las techumbres ligeras para que pues no ocasione pues, algún problema fuerte? Entonces aquí, pues sí, determinar estas necesidades de adaptación de todos estos efectos para que pues estén asociados al lugar y al sitio para pues ver cómo podemos implementarlos. La topografía, por supuesto, súper importante. Tenemos que tomar en cuenta porque a veces
podríamos tener una topografía muy complicada, que aunque tengamos una orientación óptima en cuestión de vientos o sol, la topografía puede influir muchísimo. Entonces, siempre, por muy plano que parezca el terreno, hay una pendiente. O sea, si escurre de algún lado el agua, tenemos que ver todo eso. Y si es algo con mucha más pendiente, con mayor razón necesitamos hacer un estudio topográfico muy detallado, en el cual pues puede ir acompañado de estudios hidrológicos, cuestiones de viento, acceso solar, ¿no? Porque a veces tenemos una topografía de tal manera que la misma topografía nos está tapando el sol o no nos está permitiendo, no sé, acceder a los vientos que necesitamos, y ahí es donde necesitamos ver cómo vamos a acomodar nuestras estrategias. Y aquí pues tenemos otro que está muy relacionado con todos, pero también está puesto para que pues logremos identificar esto, que es el tema de sitios difíciles. Y aquí se van a repetir algunos que ya he mencionado, como el tema de la topografía, pero a nivel como ya más puntual, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Aquí tenemos que poner una estructura especial justamente por un tema sísmico, un tema de topografía o cómo están las escorrentías, etcétera. También cuestiones de medio ambiente, el espacio, que puede ser también un tema, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Tengo un terreno que es delgaditito y es muy largo, ¿y cómo vamos a solucionar para poderle dar acceso y ventilación e iluminación natural a todos los espacios, siendo que está tan angosto? Entonces aquí es donde pudiera entrar ese tema, ¿no? De identificar estas problemáticas muy puntuales. Les repito, puede ser de espacio, no, de ubicación, ¿no? También otro problema puede ser que está alejado, que no hay infraestructura, no tenemos servicios, y entonces, ¿cómo vamos a solucionar eso? Las vistas es un tema que es mucho más común de lo que creen, porque la vista mata muchísimas estrategias. Podemos tener una orientación espectacular de decir, no, pues aquí lo oriento y con el viento me da perfecto, pero ¿qué creen? Tengo una vista hacia increíble, hacia un paisaje padrísimo, los cerros, un monte, la ciudad, lo que quieran, y tengo una orientación pésima, ¿no? No, pues una orientación poniente o qué sé yo. Ahorita me está pasando con un proyecto justamente que la orientación es la peor que se puedan imaginar, porque de ahí me dan es un lugar frío, entonces de ahí me dan los vientos dominantes, no me da nada de asolamiento, y, y es la vista. Y tenemos que conservar la vista porque es parte importante del lugar y primordial. Entonces, así como esta, puede haber otros elementos de valor, no nada más un ejemplo, ¿no? La vista, les repito, puede ser hacia un paisaje o, por ejemplo, un cuerpo de agua, etcétera. Y necesitamos ver la manera de empatar estas estrategias que ya igual estamos definiendo muy bien con este tipo de elementos de valor, en el cual pues no podemos decirles que no, así de simple. Y pues posiblemente en esta luego pasa que tengamos que hacer estrategias pues tal vez más complejas, en el cual tal vez se resolvía con una orientación óptima, pero ahorita pues tenemos que agregar elementos de control solar o barreras de viento o qué sé yo, por preservar pues en este caso las vistas, ¿no? Como un ejemplo. Pero bueno, aquí pues es identificarlas y ver cómo empezar en caso de que se tengan claro, y ver cómo adaptarlas. La vegetación, muy importante. Hay veces que tenemos vegetación existente, entonces ahí es donde necesitamos identificarla súper bien y ver cómo va a interactuar con el proyecto. Puede que también no tenga vegetación, pero queramos implementarla, entonces también ver cómo se puede lograr, en ese caso, cómo se pueden incorporar estas áreas verdes. También si en la región hay algún tema de especies animales o vegetación vulnerable. Esto depende mucho también del sitio. Entre más urbanizado esté, aquí los problemas por ejemplo, de fauna van a ser temas tal vez de insectos, como mosquitos o cucarachas con un mal drenaje, pero también pasa que están a las afueras y pues hay animales que se pueden meter a la casa y ocasionar algún problema, o son especies vulnerables, ¿no? Tanto animales como vegetales, porque qué tal si agarran un predio que es un baldío y hay biznagas o árboles endémicos del lugar que pues no es así como tan fácil ni de mover ni de quitar. Entonces aquí necesitamos como
identificar muy bien esto, definir el potencial de los árboles y otros elementos naturales que podamos tener. Y estos también se pueden utilizar para temas como, por ejemplo, sombrear el edificio en caso de así ser necesario, conducir los vientos o proteger contra los mismos, escorrentías, etc. El tema de los vecinos, muy importante. Dependiendo igual el tipo de proyecto, es que necesitamos ver cómo es que afecta con nuestro entorno, no nada más artificial y natural, sino ya estamos hablando de nuestro entorno con pues nuestra especie, ¿no? En este caso, nuestros vecinos. Puede ser desde un tema como se ve en la imagen, de un edificio grande que está sombreando y afectando, por lo tanto, edificios aledaños. O puede ser el caso de, no sé, imagínense esos fraccionamientos o colonias que están en pendientes y entonces quedan las casas como a diferente nivel. Imagínense el jardín de atrás, la poca privacidad que tienen las casas entre sí, en el cual la casa de arriba, desde la recámara, puedes ver absolutamente toda la fiesta o cualquier cosa que tengan en la casa vecina y viceversa, ¿no? Se ve la habitación como de frente, ¿no? Tienes prácticamente la ventana ahí del vecino. Entonces, eso pues puede ser también un problema de privacidad o también temas de ruidos. No sé si tienes unas vías del tren cerca o inclusive de vecinos, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Tengo una escuela a un lado y pues hace mucho ruido, etcétera. Entonces, les repito, pueden ser temas de sombra, de ruido, de privacidad y de muchas otras cosas que tenemos que identificar para ver pues si podemos hacer algo al respecto para pues una estrategia para mitigarlo. Luego el tema de las regulaciones, muy importante. No es nada más de que se tengan que tomar en cuenta porque pues es la ley y ya no, sino a veces pasa que en los fraccionamientos o en los lugares donde se construyen hay reglamentos específicos y nos puede influir mucho en el emplazamiento, porque a veces pasa no nada más con el tema de los coeficientes, que es lo que les decía, ¿no? De que tenemos ciertos lineamientos, un coeficiente de absorción, el de ocupación, una altura máxima, que sí tenemos que tomar en cuenta, por supuesto, pero también hay franjas en el cual tenemos que separar a veces del vecino o que ya tenemos muy definido dónde podemos construir. Entonces aquí es donde necesitamos identificarlo y a veces pasa, ¿no? En proyectos pequeños en el que ya está muy establecido cómo tiene que ser la construcción en cuanto a sus límites. Obviamente, a pesar de eso, pues la resolución del proyecto es infinita, o sea, hay muchas formas de resolverlo, aunque estemos encajonados, y aquí es donde necesitamos ver, pues, qué limitantes tenemos para, pues, no sobrepasarnos de ese punto y podamos optimizar la huella del edificio. Y bueno, esto sería todo en cuestión de emplazamiento. Voy a seguir haciendo videos de otro tipo de estrategias. Ahorita me voy a enfocar a estrategias bioclimáticas, como esta de emplazamiento, pero pues más adelante voy a generar algunas otros videos de estrategias en general de sustentabilidad, como agua, materiales, etcétera, para que pues puedan ya implementar de manera un poquito más puntual a los proyectos. Nos vemos.